Hoy mi gozo y bendición es introducirle el tema el cual vamos a tratar. Se llama las 70 semanas de Daniel. 70 semanas de Daniel. Y nosotros vamos a estar pidiéndole al Señor que nos ayude y vamos a siempre estar haciendo ese énfasis en las diferentes escuelas, la diferente, ¿verdad? Posturas cuando se trata de la venida de Cristo. Incluso hace unos días recibí una persona que me escribió y me dijo, el arrebatamiento no existe. Bueno, eso no es cierto, dice él, que eso es un invento de los evangélicos. Un cristiano, por cierto, no estamos hablando de personas que no son creyentes, porque es que nosotros, hermanos, le aconsejo que no asumamos, no tomemos una postura dogmática ni absolutista, en el sentido de personas que se creen dueños de la sabiduría, del conocimiento y de todo. Y es muy probable que sí, que sean personas que hayan logrado un bastante alcance. Pero hay otras opiniones y es juicioso de nuestra parte y una práctica muy saludable escuchar esas otras opiniones, interpretaciones, sin tener que, ¿verdad?, llegar al punto de lucir o sonar dogmático y también con cierta intolerancia, porque esto entonces puede producir muchos problemas. En el sentido de que hay personas que entienden que el estilo de pensar de ellos, su forma de ver las cosas, es la forma que universalmente se tiene que pensar y se tienen que ver las situaciones. En un mundo pluralista es muy saludable que usted tenga la paciencia y ¿verdad?, la expansión cerebral de escuchar otras interpretaciones, otros puntos de vista, que muchas veces podrían enriquecernos el que ya tenemos. Entonces, escuchaba también a una persona que decía que la palabra rapto no está en la Biblia y algunas veces citamos Primera de Tesalonicenses 4:17 y realmente la palabra que el apóstol Pablo usa aquí es la palabra harpazo o arrebatamiento. Y esta palabra, hermano, tiene la connotación de tomar algo por violencia, por la fuerza. Arrebatar es apoderarse, atacar, con la implicación de arrebatar, quitar algo, ¿verdad?, con violencia. Siempre ustedes van a entender que hay bastante postura. Está la postura postmilenialista, está la postura antimilenialista, está la postura premilenialista, y nosotros, al menos yo me identifico con la postura premilenialista. Y la postura premilenialista, hay dos grandes divisiones. Existe el premilenialismo clásico o histórico, eso lo hemos dicho en otras programaciones, pero verdad, para los fines de la enseñanza de hoy es necesario señalarlo de nuevo. El premilenialismo clásico o histórico, que verdad no contempla la posibilidad de 7 años de la última semana de Daniel, donde hay un arrebatamiento, una boda, un Bemá, o sea, el tribunal de Cristo, una boda del Cordero y luego que Cristo vuelva visiblemente. Esto, el premilenialismo clásico o histórico, ellos establecen que cuando Cristo venga todo ojo le verá, de que viene, pero no viene secreto, sino que viene inmediatamente a establecer el reino. Entonces, el premilenialismo dispensacionalista, creemos en una dispensación. Hay otros que dicen que la Biblia, que eso de dispensación es un invento y toda esa situación. Bueno, tendrán sus razones para decirlo. Yo tengo la mía para afirmar sobre el premilenialismo dispensacional, que establece que la última semana de Daniel, semana 70, es la semana en la cual, ¿verdad?, se va a verificar el rapto de la iglesia, la gran tribulación, y al final de la semana 70, Cristo viene por su iglesia, para establecer el reino. Entonces nosotros creemos, y algunos dicen que entonces hay tres venidas, porque si vino la primera vez
y nació en el pesebre y viene después secretamente y se lleva a lo suyo, la iglesia, y que luego vuelve. Entonces son tres venidas. Yo le digo, no son tres venidas, son dos venidas. Es como decir, es una segunda venida y no más. Es una segunda venida y no más, con dos capítulos, con dos episodios. Y es lo que nosotros hablamos del arrebatamiento, ya que la palabra rapto para muchos hermanos es un poco sensible, pero nosotros creemos en el arrebatamiento, que es la palabra griega harpazo. Ahora bien, yo quiero, verdad, que busquemos ahorita en el libro de Daniel, capítulo número 9, desde el versículo 26 en adelante, y vamos a ver lo que dice este libro, ¿verdad? Daniel. Entonces, estamos aquí y aquí vamos a ver donde dice, vamos a mirar desde el versículo número 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Mire los propósitos: para acabar la prevaricación y concluir el pecado, 2, y expiar la iniquidad, 3, y para traer la justicia de los siglos, 4, sellar la visión, 5, y la profecía, y ungir al santo de los santos, 6 propósitos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. 7 semanas, 7 por 7, 49. ¿Ven? Y 62 semanas tornarse a edificar la plaza y el muro en tiempo de angustioso. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario con inundación, y será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Y otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolador, y esto hasta una eterna consumación, y derramarse la ya determinada, lo que ya está determinado sobre su pueblo, la asolación. Entonces, aquí nosotros estamos viendo, y ¿verdad? A la última ocasión que estuve hablando sobre estos temas escatológico, el día jueves de la recién terminada semana, hablábamos sobre la forma que esta pandemia nos está afectando a todos. Yo siempre voy a continuar siendo de los que dicen que habrá un antes de coronavirus y un después de coronavirus. Hablamos algo que al principio algunos lo catalogaron tal vez de un poco exagerado, porque entonces ahora estamos viendo, hermanos, que el asunto de la desconfianza, el miedo, es la pandemia peor. Nosotros cada vez que miramos a la persona estamos viendo tal vez un potencial enemigo, pero existe ahora mismo la oferta de la vacuna. Y estaba escuchando a una persona hablar sobre esto y decía que la vacuna viene de verdad y va a tener casi una ejecución compulsatoria. Pero el asunto de esto es el siguiente, el asunto de esto también es el siguiente, y es que este asunto, se contempla que por el mes de mayo, junio, por esos meses, va a haber en todo el mundo una revuelta en el asunto de que si la pandemia continúa, la gente estará encerrado y no tendrá acceso a los medios, en otras palabras, a la comida. Y usted sabe que la mayoría de personas, el problema es que la mayoría de gente, la lucha es por los recursos. Entonces, este asunto va a desencadenar una manifestaciones violentas en todo el mundo, donde habrán saqueo de establecimientos, quema de almacenes,
de cosas, van a haber muchos desórdenes. Y entonces van a intervenir algunas fuerzas especiales y esto, la cosa se va a poner un poco difícil. Cuando usted lee en el libro de Segunda de Timoteo, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, donde el apóstol Pablo dice que Jesús no vendrá, o perdón, Jesús no, el día del Señor no vendrá, porque cuando leemos ahí, lo que nos está diciendo es del día del Señor, porque no vendrá. En otras versiones, estaba mirando esto en otras versiones, y realmente hay versiones americanas, en inglés, perdón, que lo único que dicen, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y verdad que la palabra apostasía aquí tiene una pronunciación, una escritura muy parecida a la palabra nuestra, apostasía, que es el abandono de la fe. Pero hay otras observaciones de la palabra apostasía, de esa palabra, y esa palabra es rebelión, huelga, manifestaciones. ¿Cuál es la verdadera, la correcta interpretación? Es cualquiera, o sea, o todas. Va a venir una apostasía. Con la apostasía también va a haber una rebelión, un levantamiento social. Y usted lo puede buscar en su Biblia en estos momentos. ¿Verdad? Que esto no simplemente significa abandonar la fe. La apostasía en este caso tiene que ver también con manifestaciones violentas, apartamientos violentos. Y esto conforme al diseño que se origina, y es que va a llevar a las masas un levantamiento social. O sea, estamos hablando de desórdenes, estamos hablando de guerras, casi guerrillas, y ustedes pueden ponerlo por ahí en perspectiva, porque eso se va a ver desórdenes a nivel de países, de ciudades y de todas partes. La gente se va a tirar a la calle porque no va a aguantar ya la ansiedad y no va a aguantar más la escasez de los recursos. Pero el tema es las 70 semanas. Entonces, aquí tenemos un diagrama, ¿verdad? Que nosotros quisiéramos mirar algunas cosas. Daniel, que es el profeta que Dios le revela esto. Daniel era un joven de los hijos de Israel, de la cautividad, como la misma palabra de Dios lo dice. Él tuvo la bendición de servir a dos imperios, el imperio babilónico y el imperio medo-persa de Darío. Entonces, Daniel es el joven que una vez comprende que el tiempo de cesar ya el exilio, los 70 años de exilio, porque fueron 70 años que el Señor determinó. Ustedes saben que llegaron los babilonios amando en Nabucodonosor a Jerusalén y destruyeron el templo y todo esto. Entonces fueron 70 años profetizados que iba a durar la cautividad. Y algunos dicen que fueron 70 años porque la nación cuando llegó allá violó 70 años sabáticos. O sea, usted sabe que cada 7 años se celebraba un año sabático, pero Israel se envolvió y no hizo caso a Dios. O sea, un año de sabático era para dejar descansar la tierra. Entonces, este capítulo 9 de Daniel va a comenzar con la oración del profeta. Porque ustedes saben que Daniel es un conocedor de las escrituras, especialmente del Antiguo Testamento y de las profecías de Jeremías capítulo 25, desde el versículo 14 hasta el versículo, hasta el capítulo 29 y 10. Él conocía esto. Él conocía que el cautiverio babilónico iba a durar 70 años. Y también Daniel sabía que al finalizar estos 70 años, ellos iban a volver. La nación iba a volver a Jerusalén, a Israel. Israel iba a volver. Ustedes sabrán que después de la división del reino, en los tiempos de Roboán, el hijo de Salomón, solamente 2 tribus quedaron, ¿verdad?,
afiliadas a la familia de David, y fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Las demás tribus, las demás 10 tribus, vinieron los asirios y destruyeron el reino del norte y fueron mezclados con otros pueblos que trajeron de todo el imperio asirio. Entonces, amados míos, además, este Daniel sabe que conforme Dios mismo lo había establecido en el libro de Deuteronomios, capítulo 30, Dios había prometido que él iba a perdonar al pueblo de Israel si éste se volvía a Dios, se humillaba delante de Dios en oración, confesando sus pecados. Porque ese era el tema. Si el pueblo se confiesa sus pecados, se humilla, entonces Dios iba a perdonarlo. Y ahí vemos a Daniel apelando a las promesas del pacto abrahámico y del pacto, de todos los pactos que Dios había concertado. Lo vemos llamando a Dios de Abraham, ¿verdad? Haciendo referencia a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y apela a la fidelidad de Dios en todo esto. Entonces, la respuesta de Dios a Daniel no se hace esperar. Porque ustedes saben, hermanos, que cuando el pueblo clama a Dios, Dios responde al pueblo. Y yo creo que en estos tiempos, por lo menos, estos tiempos deberían ser los catalíticos de unificar al pueblo de Dios, hermano. Y por favor, sin banderías, ¿verdad?, conciliares, sino que nos juntemos, por lo menos, en un solo propósito de orar a Dios y pedirle a Dios que extienda su mano a favor de la humanidad. A mí no se me olvida el episodio de la historia que cuando el general inglés Winston Churchill había recibido noticia de que Hitler iba a llegar a invadir a Inglaterra. Y entonces Inglaterra se une. Ahí se unieron, ahí tiraron a un lado las banderías, ¿verdad?, sectarias y de nombre de congregaciones, y el pueblo se volcó a orar a Dios. Hitler salió para Inglaterra, pero no llegó. Se cree que en el camino primeramente le sobrevino una gran neblina y luego la historia confirma lo que pasó con Hitler. O sea que la oración de un pueblo, cuando la gente se quebranta, cuando la gente ora a Dios de corazón, cuando la gente confiesa, hermano, que de verdad pecaron contra Dios, tenemos donde va a responder. Y entonces la respuesta de Dios llega a Daniel y, como antes había señalado, entonces Dios le dice a Daniel que la profecía de las 70 le da a Daniel la profecía de las 70 hebdómanas, o sea, semanas. Se iba a cumplir, ¿verdad?, que ellos iban a regresar, se iba a cumplir. Pero entonces el Señor le habla de 70 semanas de años. Y durante ese tiempo, cuando dentro de ese periodo, de esas 70 semanas de años, iban a ocurrir seis cosas. Primero, iba a terminar la prevaricación. Segundo, iba a poner fin a los pecados. Tercero, iba a expiar la iniquidad. O sea, iba a hacer la reconciliación por el pecado. Cuarto, traería justicia de los siglos. Quinto, sellar la visión y las profecías. Y sexto, ungir el lugar santísimo. O sea, estas 6 obras de Dios no se han cumplido aún. Todavía no se han cumplido todas. ¿Ven? De manera que cuando nuestro Señor ascendió a los cielos, dice aquí
y el Espíritu Santo descendió, se va a iniciar la época de la iglesia. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué ocurre en todas estas cosas? Vamos a mirar por orden aquí algunos aspectos importantes que quiero compartir con ustedes. Esta profecía de Daniel le fue dada en el año cuando Darío, porque ustedes van a saber que Israel o Judá, como se le llamaba, está pasando de mano de un imperio a otro. Inicialmente eran los cautivos de Babilonia. Pero entonces usted nota que en los tiempos de Daniel, los medos y los persas entraron, recordarán la escritura en la pared, entraron a Babilonia, se dice que secaron el río, el Éufrates, y entraron y destruyeron a Babilonia, y entonces Judá pasó a ser trofeo de guerra, y ahora pasó de mano de los babilonios a manos de los persas. O sea, entonces en este año, en el año 538 a.C., le es dada a Daniel la profecía de las 70 semanas. Entonces usted va a notar que hay un contenido profético de esas 70 semanas. Y la escuela teológica que nosotros nos adherimos a ella, el premilenialismo dispensacional, entendemos que 69 de esas semanas ya tuvieron su cumplimiento poco antes del día de la crucifixión. 69 de esas semanas ya tuvieron su cumplimiento. Entonces, esta posición sostiene que en el periodo del tiempo entre la semana 69 y la semana 70 ocurre un largo periodo, o sea, el periodo que estamos viviendo ahora, que es el periodo de la iglesia, y que hubo una pausa profética y que hubo un momento cuando se detuvo el reloj profético de Dios para dar paso a la época de la iglesia o a la dispensación de la gracia, en la cual estamos todavía. Que la última semana, la número 60 o 70, va a ocurrir una vez ocurra el arrebatamiento de la iglesia al cielo, y entonces nos vayamos con Cristo. Entonces miramos que con el decreto, porque ustedes van a notar que la palabra de Dios está estableciendo que hubieron 3 decretos. El primer decreto es el decreto de Ciro en el año 538 antes de Cristo, y ¿verdad? Ocurre un segundo decreto y es el decreto de Darío, y hay un tercer decreto que es el decreto del rey Artajerjes. Entonces, para los años proféticos, que en este caso son de 360 días, si nosotros notamos y miramos desde el decreto de Artajerjes en el año 444 hasta la entrada triunfal la entrada triunfal a Jerusalén, ocurren ese periodo de tiempo exactamente de esos 470 menos 7, 490 menos 7.
Estamos hablando de 483 años. O sea, mirando aquí la exactitud de las escrituras, sabemos todo que esas 70 semanas no pueden ser semanas semanas, ¿verdad? De días, porque estaríamos hablando de 470 días. Y en 470 días es un periodo de tiempo muy, pero demasiado corto para ejecutar todo el acontecer bíblico. Ahora, ¿qué va a ocurrir en ese periodo que conocemos como el periodo de la gracia? Entonces, el periodo de la gracia o el periodo de la iglesia va a comenzar con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés en el libro de los Hechos. Y estamos viendo que es ese periodo, un periodo de transición, desde el momento de la llegada del Espíritu Santo sobre los 120 en el libro de los Hechos, hasta el arrebatamiento de la iglesia que estamos viendo, es un periodo de transición. Ahora, cronológicamente, desde el punto de vista del premilenialismo dispensacional, que la mayoría de iglesias cristianas están alineadas con este pensamiento, va a ocurrir la semana 70. La semana 70 de Daniel se inicia con el arrebatamiento de la iglesia al cielo. Y que el arrebatamiento de la iglesia, conforme al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 16 en adelante, el arrebatamiento de la iglesia lo van a componer dos grupos. Ustedes saben, hermanos, que la iglesia cristiana, ¿verdad? El rapto y la resurrección de los muertos, esto es parte de lo que llamamos la primera resurrección. Porque la primera resurrección la va a iniciar Cristo. Porque la Biblia dice primicia de lo que durmieron es hecho. Ahora, ocurre que en ese periodo de tiempo suena la trompeta. En el libro como dijo Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, estamos viendo la venida de Cristo que viene a levantar a la iglesia, que viene a llevarse a la iglesia al cielo. Mientras esto ocurre, que la iglesia está con Cristo celebrando la boda del Cordero, y como dije antes, no vamos a pensar que sea una boda al estilo de ahora, sino que esto es lo que nos está diciendo, que va a haber una unión mística entre Cristo y la iglesia, que a partir de ese momento serán inseparables. Donde está uno, va a estar el otro. ¿Qué estará sucediendo aquí en la tierra en esos 7 años? Estará ocurriendo lo que nosotros estamos llamando la gran tribulación. Y esto, ¿verdad?, tiene bastante afinidad con el versículo número 27 del capítulo 9 de Daniel. Se estará celebrando aquí la gran tribulación, que son los juicios divinos que caerán sobre la humanidad impía. ¿Por qué? Por su rechazo al sacrificio de la cruz. En otras palabras, como el hombre ha rechazado por más de 2000 años el mensaje evangélico, o sea, las buenas nuevas de salvación, que somos salvos por gracia, por ese rechazo del sacrificio de la cruz, entonces todos los incrédulos estarán siendo sometidos a los juicios de Dios, que por ende estarán preparando el terreno para el establecimiento del reino. Entonces, esta gran tribulación va a concluir en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Entonces, si usted nota que desde el momento del decreto de Artajerjes para reconstruir, no solamente Artajerjes da el permiso
de reconstruir, y eso lo da en el tiempo de Esdras, de reconstruir las murallas, sino la ciudad de Jerusalén. Y desde ese momento, cuando Esdras, ¿verdad?, llega, y ustedes leen el libro de Esdras que detalla, ¿verdad?, con bastante claridad, toda la oposición, y dice que la ciudad iba a ser reconstruida en tiempo tumultuoso, y lo que Esdras experimenta con todos los enemigos de todas esas naciones que estaban alrededor, y de donde nacen los que hoy llamamos samaritanos. Y es por eso con los tiempos de Cristo, usted verá que en el libro de San Juan, capítulo 4, hay una aclaración de la mujer que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí, porque la nación samaritana va a aparecer a consecuencia de esa mezcla, de esa liga. Y ustedes van a recordar también que en tiempo del sacerdote Esdras, porque Esdras, además de ser un escriba, es sacerdote, usted puede leer en su libro, y es de la familia sacerdotal. Esdras es de la familia de Aarón, el hijo de Eliezer, ¿verdad? O sea, Esdras es de la descendencia de Eliezer, el hijo de Aarón. Entonces, Esdras no solamente es escriba, Esdras es sacerdote. Y cuando Esdras llega con el primer grupo o la primera cantidad ¿verdad?, de los que regresan de judíos, esa gente no pierde tiempo, esa gente se mezclan con todas las naciones que estaban alrededor. Y es cuando Esdras tiene que llorar y clamar a Dios, ¿verdad? Porque de momento, hermano, pareciera como que los 70 años de exilio no habían hecho el trabajo. Y entonces Esdras con el pueblo se tiran a orar y a clamar a Dios. Y entonces se toma una medida bien drástica y que de no tomarla, tal vez no tuviéramos hoy una nación que se llama la nación de Israel. Y es que Esdras, hermano, hizo que y no solamente el pueblo común, sino que la cúpula, ¿verdad?, sacerdotal, y todo el mundo se mezcló. Entonces tuvieron ellos que abandonar a esas mujeres con sus hijos para no mezclar el linaje santo. Entonces, después de esto, usted ve que ¿verdad?, el decreto de Artajerjes en los tiempos de Nehemías es que el que más se acerca al inicio, no solamente del cumplimiento de los 70 años de esclavitud, pero si usted toma como punto referencial ese decreto hasta los tiempos de la entrada triunfal a Jerusalén, usted va a notar que ahí tenemos una sumatoria de 483 años. Y que luego no, o como nosotros entendemos y lo explicamos, ha habido una pausa, ¿verdad? Una pausa donde inicia el periodo de la iglesia que, como antes dije, comienza con el descenso del Espíritu Santo sobre los 120, el día de Pentecostés, hasta hoy que estamos viviendo. Pero este momento que creemos que estamos arribando ya a la conclusión de este periodo, ¿ve? Este evento, que le conocemos como el periodo de la gracia, desde el descenso del Espíritu Santo hasta hoy, que conocemos como el periodo de la gracia, que es un periodo de transición, es para la iglesia predicar, para llevar a cabo lo que llamamos la gran comisión. Y es por esto que hoy estamos predicando el evangelio por todos los medios que Dios nos permite predicar, para que las almas sean alcanzadas para el reino de Dios. Yo no creo, en mi postura, usted no necesariamente tiene que estar de acuerdo, pero yo no creo que la iglesia vaya a pasar la gran tribulación. Yo no creo eso. Yo no creo tampoco que el milenio sea un periodo espiritual, sino que creo que el milenio es un periodo de 1000 años literales. Creo que será aquí en la tierra. Creo que la gente que vivirá en el milenio, a excepción de la iglesia de Cristo, ¿verdad?, los que entrarán en el milenio son naciones de carne y hueso, igual como lo conocemos ahora. Creo en todas las promesas de Dios, y todos los pactos que Dios ha hecho con Israel tendrán su fiel cumplimiento en el periodo milenial. No creo que sea la iglesia que tenga que prepararle el camino, que venga el Señor, porque uno dice, no, si la iglesia no predica, Cristo no viene, porque dice será predicado el rey. Entonces esa es una postura postmilenialista que dice que la iglesia es que tiene que prepararle el camino al Señor para establecer el reino.
Y si la iglesia no predica, entonces Cristo puede durar 2000 años más sin venir, porque la iglesia es que tiene que allanar el camino. Entonces, nosotros dentro de esa postura premilenialista dispensacionalista creemos lo que ya hemos estado hablando. Ahora, escucho a los que son postmilenialistas, escucho a los que son antimilenialistas, que dicen que el milenio es algo que realmente es espiritual, que ya ocurrió, incluso algunos dicen que tan pronto comenzó la edad moderna, ya se abrió el milenio. Bueno, eso son sus posturas. Y, ¿verdad? Tengo la paciencia de escucharle sin juzgarlo de cualquier epíteto que no quepa dentro de, ¿verdad? de la conversación. Entonces, he escuchado personas que son antimilenialistas. He escuchado personas que no creen en rapto. He escuchado personas que lo único que creen que sí, que Cristo viene, o para mejor decir rapto, sino arrebatamiento. Hay personas que dicen, sí, Cristo viene, pero yo no creo que Cristo esté subiendo y bajando, ni siquiera creo que la iglesia va a estar celebrando ningún boda del Cordero, ni tal. Yo lo escucho con paciencia, ¿verdad? Y aprendo, ¿por qué no? Aprendo de él o de ella. No estoy diciendo que abandono ¿verdad? Mis convicciones, simplemente hay detalles que uno toma, ¿verdad? Entonces, hace unos años atrás yo estuve hablando con una persona que es de postura unitaria y le escuché con mucha paciencia y después que le escuché, lo dejé hablar, le expuse mi punto de vista y entonces cuando terminó me decía él, no había escuchado a una persona trinitaria con la paciencia que tú tienes, porque cuando llegamos a este punto y que estoy hablando con los trinitarios, ellos como que se exaltan, como que se enfurecen y terminan hasta reprendiéndome. No necesariamente tiene que ser así. Es que la bendición de vivir en una nación como los Estados Unidos nos permite entender que la persona tiene derecho a tener una opinión de cualquier tema y lo podemos escuchar, ¿verdad? Pacientemente, tolerarlo y no tenemos que declarar una guerra o mandarlo al infierno por esto. Entonces terminé con esta persona y me decía, pero que es imposible que una persona trinitaria, porque cuando tú me estás hablando yo siento paz y siento hasta la presencia de Dios como tú me hablas, y ¿por qué tú estás en esa situación? Y entonces yo le decía, bueno, usted quiere que hagamos una cosa, comience a orar a partir de hoy por mí y vamos a hacer algo. Si llegamos al cielo y vemos 3, yo tenía la razón. Y si solamente vemos 1, entonces tú tenías la razón. Y ahí terminamos la plática. Pero hermano, el caer en ese asunto de la intolerancia, ¿verdad? Y del dogmatismo y todo esto. Yo entiendo, hermano, por ejemplo, el pensamiento de nuestros hermanos en cualquier otra parte del mundo, yo lo entiendo. Pero vivir aquí en esta nación, una nación muy pluralista, donde la persona tiene un punto de vista y usted lo escucha, con altura y no tiene que, ¿verdad?, ser, como dicen, estar en desacuerdo, sin ser un desacuerdo o sin ser desagradable, ¿verdad? Tildar a la persona de esto, o deshumanizarlo, tratarlo algo como menos que una persona. No, nosotros hemos aprendido, gracias a Dios, a esta, ¿verdad?, a esta nación a entender esas situaciones. Por eso podemos pedir, ¿verdad? Y una persona me hace entender que yo estoy equivocado en un aspecto. Yo sinceramente, aquí en Estados Unidos aprendemos rápidamente a decir sorry, ¿verdad? Pero no es un sorry. Aquí decimos, hermano, discúlpeme, perdóneme, estoy equivocado y podemos continuar trabajando, ¿verdad? Aprendimos esto en esta nación. Entonces, dentro de esa dinámica, este periodo de gracia es para predicar el evangelio. Como dije antes, he tenido personas, interlocutores, que son amilenialistas, postmilenialistas, que son premilenialistas, clásicos o históricos. Yo me alineo dentro del premilenialismo dispensacional. ¿Qué creo? Que la última semana de Daniel, la semana 70, comienza con el arrebatamiento de la iglesia al cielo. Que mientras la iglesia es llevada al cielo, cronológicamente dentro de esta línea de tiempo, lo primero que va a ocurrir es el juicio
¿verdad? Ante el tribunal de Cristo, el Bemá de Dios. Y luego la iglesia pasa a lo que llamamos las bodas del Cordero, la unión mística entre Cristo y la iglesia. Y que luego, al final de la semana 70, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, nos habla de que cuando Cristo va a venir y todo esto, ¿verdad? De que va a venir y que todo ojo le verá, y entonces Él viene en esa batalla de Armagedón para librar a Israel del exterminio. Israel estará siendo perseguido por las tropas del anticristo, que de ello hablamos el jueves, el jueves pasado hablamos bastante ampliamente sobre esto. Y entonces, mientras esto está ocurriendo, Israel será acorralado, llevado, ¿verdad? Empujado, digámoslo así, hasta el valle de Megiddo, de Armagedón, y que en ese momento Israel como nación va a clamar a Hashem, y Hashem va a responderle a Israel. Y con la llegada de Cristo en esa batalla va a terminar la gran tribulación, y va a terminar esa semana 70. ¿Para qué? Para iniciar el reino milenial. Para iniciar el reino milenial. Entonces, durante este periodo de la gran tribulación, ¿verdad? Que son esos 7 años, usted nota que le dicen a Daniel que a la mitad de la semana, o sea, significa esto que la gran tribulación estará dividida en 2 periodos. Los primeros 3 años y medios, que son años y medios de preparación para lo que viene. Entonces, no creo que la iglesia vaya a pasar el periodo de la gran tribulación, pero sí creo, hermanos míos, que hay muchas cosas que nosotros estaremos viendo antes del arrebatamiento de la iglesia y que nos van a hacer pensar, como la que estamos viviendo hoy. Mire, la Biblia habla de 2 ocasiones cuando en su ministerio terrenal Jesús lloró. Ustedes todos saben, una vez fue ante la tumba de Lázaro y la otra vez fue frente a la ciudad de Jerusalén. Y una de las cosas que el Señor por la cual llora, ¿verdad? Y es que le dice, tú no fuiste capaz de conocer el tiempo de tu visitación. ¿Ven? Entonces, hoy nosotros vemos, hermanos, cantidad de creyentes que no están conociendo este tiempo, no están conociendo el tiempo que estamos viviendo. Entonces, es bueno que usted entienda que las cosas que hoy están sucediendo son elementos o son eventos sociales que deberían llevar al cristiano a una seria y profunda reevaluación de su comunión con Dios, de su consagración. Si usted es de lo que todavía creen, ¿verdad?, en los eventos escatológicos, en las profecías bíblicas, entonces todo esto debería llevarnos a todos nosotros a una reevaluación, a una meditación profunda de la palabra de Dios, ¿eh? Porque nosotros estamos en un momento que lo podemos decir un momento crucial, en un momento de desenlace, en un momento de definición, ¿eh? Entonces, usted nota que esta semana 70, todavía, amados míos, está por cumplirse. Pero hay otro detalle que me gustaría señalarle, es que si usted nota, desde el año del decreto del rey Artajerjes hasta, si usted contara, 483 años, entonces esto le va a llevar al año 33, el año 33 de la era cristiana. Que estamos hablando de fechas aproximadas a la crucifixión de Jesucristo. Entonces, esta semana 70 es la última. Y esto, como dije antes, completaría los 483 más 7, que serían
490 años. Esto lo completaría. De manera que estamos dentro de ese periodo de transición, de este periodo transitorio que se llama gracia. Estamos predicando hoy. Estamos llevando la palabra de Dios por todos los medios. Este versículo 27 de Daniel 9 dice, y por otra semana afirmará el pacto con muchos. ¿Y qué significa esto, hermano? Hay varios aspectos exegéticos dentro de esta sola frase que vamos a requerir, ¿verdad? Un examen exhaustivo, profundo de todo esto, cuando dice que que la mitad de la semana va a haber un pactar con muchos. De manera que esta expresión, otra, que aquí menciona, otra, y por otra semana, afirmará el pacto. Otra es la palabra hebrea, ejad, que significa una. Pero también ocurre, amados hermanos, que la expresión una semana podría ser el sujeto o podría ser el predicado del verbo, es decir, gramaticalmente existe la posibilidad de que se leyera así de esta forma. Y una semana confirmará el pacto, o podría leerse de esta manera, confirmará el pacto por una semana. Entonces, la confirmación del pacto no es obra del tiempo, sino el acto de una persona específica. Una semana como complemento y no como un sujeto en la oración. O sea, ¿quién es que está pactando? ¿Quién es que está moviéndose tras bastidores ahí? Eso es lo que muchos hermanos están, ¿verdad?, analizando, y estamos diciendo que en esa semana, el anticristo, la bestia del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, estará pactando con Israel. Entonces, ustedes van a notar, hermanos míos, que esa bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, y usted dirá, pero entonces cuando yo miro hoy, estaba analizando que realmente la división del mundo geopolítico como está, solamente son 7 regiones. Por ejemplo, todos los países latinoamericanos pertenecen al grupo de la región 6. Son 6 grandes regiones económicas, 6 grandes regiones nada más. Perdón, 7. Que la región número 1 estará compuesta por Estados Unidos y Canadá. Que la región 2 estará compuesta por los países de Europa oriental. Que la región 3, Europa occidental. O sea, el mundo está dividido en 7 grandes regiones nada más. Y usted va a notar que el libro de Apocalipsis va a expresar varias veces que los reyes de la tierra le darán a la bestia su autoridad, le darán su reino, le darán su poder. ¿Y dónde está el poder? El poder, hermano, lo conforman los medios de producción, pero también le dará su poder político. Entonces, estamos mirando que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, estamos ya, hermanos, en el crepuscular de la venida de Jesucristo, del arrebatamiento de la iglesia. Nos estamos yendo ya. Entonces, el pueblo, el cual se habla con quien va a pactar, es el pueblo de Israel. Y mire qué tremendo. El mismo libro de Apocalipsis, cuando habla de ese emperador mundial, hay una expresión que me llamó mucho la atención. Dice, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? No hay poder humano.
que podrá luchar contra ese gobernante. No hay poder político, no hay poder militar. ¿Por qué? Porque los reyes de la tierra le darán su poder. Y por lo otro lado, de Satanás, que el Señor lo reprenda, le dará su reino, su autoridad. O sea, estamos viendo que esto nos está haciendo abrir los ojos hoy día. Estas 70 semanas tuvieron su cumplimiento literal, hermanos, porque todos ustedes saben que Israel regresó a su tierra, o mejor dicho, Judá, ¿verdad? Regresó a su tierra. Y esto todo lo hemos leído cuando leemos el libro de Nehemías. Todo hemos leído cuando el rey Ciro, ¿verdad?, dio el famoso decreto. Y además de dar el decreto, Ciro no solamente hizo eso. Ciro hizo que le trajeran un listado de todas las propiedades del templo, todos los utensilios del templo, y todos los utensilios del templo que Nabucodonosor había destruido, él lo devuelve. O sea que la captura de Babilonia por parte de los medos y persas fue como su trofeo de guerra. Y lo que hace Ciro es que él da su decreto y dice que el Dios de los cielos le había entregado, miren, un gobernante, ¿verdad? Un gobernante pagano, pero tiene la visión, tiene ¿verdad?, la claridad mental para reconocer que el Dios de los cielos le había entregado a él todos los reinos del mundo, o del mundo quiero decir. Todos los reinos del mundo fueron entregados a Ciro. Y él reconoce que no fue su ejército, que no fueron sus militares, sus estrategas, sino que él dice el Dios del cielo. Y dice más, y me ha ordenado, me ha dicho, no sabemos, ¿verdad?, si fue en forma de una visión, de un sueño, o cuál fue el medio que Dios usó, pero él dice, me ha ordenado que le construya casa en Jerusalén. ¿Ven? Y entonces él dice, cualquiera que sea de su pueblo, todo el que se anime, que se levante y vaya y construya casa. Y se levantaron, ¿verdad? El grupo que salió con Zorobabel se levantaron y regresan a Jerusalén. Pero cuando regresan allá encuentran una terrible condición de oposición. Tanto es así que los samaritanos que estaban alrededor impiden la obra. Y es al tiempo de Darío que de momento la obra se reinicia. Porque ellos le dicen, esos son gente reverde, le escriben, son gente reverde y son gente, quiero decir que en los tiempos de Darío, ¿verdad?, llegan esa gente y le manda ese chisme. Pero cuando llega, ¿verdad?, porque todos estos nombres son dinásticos, ¿verdad? Estamos hablando de los Artajerjes, que es un nombre dinástico, una dinastía. Entonces llama a Esdras y él mismo va a reconocer que Esdras es un hombre de grande sabiduría y que Dios le había dado sabiduría. De manera, amado, que la palabra de Dios tiene su cumplimiento. Hay un cumplimiento. Mire, si hay algo exacto es la palabra. La revelación de Dios es, ¿verdad?, es exacta. Y se da el decreto y a los 70 años, como Dios lo dijo, se cumplió. Así como Dios lo dijo, así se cumplió. Y así como Dios lo dijo también, hermanos míos, también se cumplió. De manera que después de ese decreto del año 444, hasta la entrada triunfal de Jerusalén, que marca con una exactitud asombrosa 483 años, lo marca con una actitud, ¿verdad?, con una exactitud asombrosa. Y estamos hablando de esos dos elementos, van a quitarle la vida al Mesías. Y que después, por otra semana más, y dicho sea de paso, esto va a sumar
69 semanas, quedando una semana para cumplir. Una semana para cumplir. O sea, va a notar entonces que desde la orden de reconstruir la ciudad y su gran plaza, como dice ahí, van a transcurrir 69 semanas con una exactitud asombrosa de 483 años. Y que por una semana más, y esta es la famosa semana número 70 de Daniel, que nosotros creemos que es la semana profética, la semana dispensacional que va a ocurrir desde el levantamiento de la iglesia, cuando la iglesia sea levantada al cielo, arrebatada al cielo. Entonces el reloj profético de Dios comienza a reactivarse de nuevo y van a suceder 7 años, o sea, una semana de años, que son 7 años, que ocurrirá el periodo de la gran tribulación. Entonces, que todo esto va a terminar, esos 7 años va a terminar con el reino, con el establecimiento del milenio. 1000 años. Usted va a leer en Daniel 2:44, en Apocalipsis 21 al 6. ¿Ve? Que son 1000 años. En esos 1000 años hay algunas dinámicas que Satanás es atado, capítulo 20, versículo 1 al 2 de Apocalipsis. Satanás, que el Señor lo reprenda, es atado, es arrojado y encerrado en el pozo del abismo. Entonces, cuando se cumplen los 1000 años, usted va a notar que en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, versículo 7, dice: Satanás será suelto de su prisión. Y es para organizar la última rebelión de la humanidad contra Dios. Apocalipsis capítulo 20, del versículo 7 al 10. Va a ocurrir entonces esta última rebelión, insurrección humana, cae fuego del cielo, y entonces después del fuego del cielo que cae, se celebra el juicio final. Hay un trono blanco. Ustedes van a ver que en el libro de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 13, ellos hablan del fuego que va a venir. Entonces, luego del juicio ante el gran trono blanco, que tiene lugar en el capítulo 20, desde el versículo 11 al 15 del libro de Apocalipsis, se celebra el juicio ante el gran trono blanco. Este no es un juicio, hermanos míos, de salvación. Este es un juicio de condenación. Entonces, son juzgados todos los seres humanos y entonces son lanzados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y entonces esto comienza la eterna perdición, el castigo eterno de todos los incrédulos. Y entonces, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia va a morar con Cristo en un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya el asunto de tierra nueva ya no es cosa extraña para los que estudian, para los que leen. Ya en la misma, ¿verdad? En la misma galaxia ya se han encontrado esos famosos planetas, ¿verdad? Las supertierras, el Kepler 253c, el Kepler, que ahora son unos planetas que así le llaman, Kepler 253, o sea, estamos hablando que hay 253, 254c, le llaman supertierra, y algunos dicen y especulan, son planetas que pueden, ¿verdad? Sostener vida. El asunto que ellos dicen es cómo llegar ahí. Necesitamos romper la barrera del espacio para poder llegar ahí, porque humanamente, y digámoslo así, científicamente es imposible llegar a uno de esas supertierras ahorita, porque están a nosotros a 1000 años luz, 2500 años luz. ¿Se imagina usted eso? Una nave viajando a la velocidad de la luz le tomaría 1000 años para llegar allá. En otras palabras, no hay forma de llegar.
es que el Dios nuestro, hermanos y amigos, ya lo tiene todo. Nada está fuera de control. Dios lo tiene todo preparado. Así es que esto es el estudio de hoy de las 70 semanas de Daniel. El Señor les bendiga a todos y el Señor les guarde. Es muy probable que el próximo martes estamos queriendo oír sus opiniones. Tengo en mente dos enseñanzas: cuarentena y violencia intrafamiliar. O pudiéramos hablar de efectos psicológicos de la cuarentena. Ayúdame por favor a establecer y a elegir uno de esos dos temas. Doméstica, en otras palabras, intrafamiliar, o efectos psicológicos de la pandemia. Amados y amigos, hermanos y amigos, para mí, el hermano Green, desde aquí de Nueva York, ha sido una gran bendición el poder compartir con ustedes hoy domingo esta enseñanza. Espero que la paz de Dios, el amor de su Hijo Jesucristo y el compañerismo del Espíritu Santo esté con todos y cada uno de nosotros desde hoy y hasta el día de la eternidad. Antes de concluir, permíteme saludar a algunos hermanos que veo que están con nosotros. Nuestra hermana Mercy Palacio, Dios le bendiga, hermana Mercy, qué bueno verla. Pedro Hernández, de la iglesia de Yesenia Quesada, Dios la bendiga. Nuestra hermana Jessie, Antonia de Tajay, Dios le bendiga, hermana Antonia. Nuestro brother, Sister Vinci, from Kuwait, may God bless you. I'm very glad that you are watching us. Hermano Johnny Jacinto, Dios le bendiga. Nuestra hermana Mercedes Ávila, que el Señor le bendiga. Luis Pomavila, Dios le bendiga. Daniel Vicente, Dios te bendiga. Ana Córdoba, que el Señor te bendiga. Freddy Kerry, que le bendiga. Johnny Jacinto. José Torres, que Dios bendiga a nuestro hermano José y a su esposa. Nuestra hermana Margarita Torres, que el Señor les bendiga de una forma poderosa. Nuestra hermana Grisel Castro, que el Señor le bendiga a ella, al junto de su familia. Mercedes Ávila. Nuestra hermana Cindy Lorena, que el Señor le bendiga. Carmen Damari Félix, Dios le bendiga, hermana Carmen. Oscar Mazariego, que el Señor bendiga a nuestro hermano Oscar. Mari Linares, que el Señor le bendiga. Mis gente de Ontario, que el Señor a todos y a cada uno de ustedes. Loraine Badrán, que el Señor le bendiga. Nuestra pastora, que también está en la línea telefónica, ustedes pueden llamarnos al 718-803-3567, ya están atendiendo la línea telefónica. Nuestra hermana Aides Velázquez Reyes, que Dios la bendiga. A Elva Giguín, Dios le bendiga. Álida Salazar, que el Señor te bendiga, hermana Álida, muchas gracias por tus saludos. Nuestra hermana Angelita Sillagana, que Dios la bendiga. Blanca Alegre, de la iglesia de Brooklyn, esos hermanos son de la iglesia de Brooklyn. Hermana Angelita manda saludos a su pastora y se lo estamos haciendo extensivo. Nuestro hermano Tony Leiva, también de la iglesia de Brooklyn 2, que Dios le bendiga. Dylan Sotelo, de la iglesia de Queens, que el Señor le bendiga. Nuestra hermana Tatiana Avedaño, desde Alaska, allá en Alaska, en Anchorage, Alaska. Dios bendiga a nuestros hermanos en Alaska. Me gozo mucho de que estén con nosotros. Josué Carchineira, Dios le bendiga mucho. Marisol Nava, también Dios le bendiga. Hurtado Kelly, que el Señor les bendiga. Amaury Santana, que Dios bendiga a nuestro hermano Amaury. Nuestro hermano Agustín Aguilar, de la iglesia de Brooklyn, que Dios le bendiga. Luz Rivera, de la iglesia de Queens, que el Señor le bendiga. Gloria Arboleda, que el Señor bendiga a nuestra hermana Gloria, que siempre está con nosotros. Y un saludo muy fraterno a todo Medellín, Colombia. Nuestro hermano Eduardo Torres, Dios le bendiga. Julio Sánchez dice saludo a todos mis hermanos de Spring Valley,
Les extrañamos en grande manera, adelante con Cristo. Así todos estamos, hermano Julio, extrañándonos, gloria a Dios. También a nuestro hermano Duarte, afanador, Juliet Olga, es la hermana Olga, ¿verdad? Dios la bendiga y nos gozamos, hermana Olga, que esté en sintonía con nosotros. Gracias por sus oraciones y de verdad les agradecemos a todos que estén queriendo orar por nosotros porque de verdad necesitamos sus oraciones. El hermano Silvio Noxi, que Dios lo bendiga, y nuestro hermano Abel Rivera de la iglesia de Brooklyn, Dios le bendiga. Leider Espinosa García, también Dios le bendiga. Ana Vilma, que Dios le bendiga. Y verdad, a todos ustedes, hermanos de Spring Valley, les extrañamos también. Seguro que ya estamos saliendo, hay una luz al final del túnel. María Teresa Rosa González, también Dios le bendiga. Nuestro hermano Sergio Emilio Vides, que Dios le bendiga. Judith Pichu L, Dios le bendiga. Nuestra Eunice Abreu, que Dios la bendiga, me gozo de que esté viéndonos. A nuestro hermano Gerardo Burgos Mejía, que Dios le bendiga. Lidia Castillo, que Dios bendiga a nuestra hermana Lidia. Naila Rivas, David King Jones, Dios le bendiga. Sonia Diloné, que Dios bendiga a nuestra hermana Sonia. Flor de Mayo, Dios te bendiga. Sergio Alfonso Belusi Guzmán, que Dios le bendiga grandemente. María Lucía Mata, Ruth Green Payano. Me da gozo saber que nuestra hermana Ruth, la prima, está viéndonos desde la República Dominicana. Harman Hernández, hermano Green, dice, le saludamos desde Neiva, Colombia. Gracias, hermano Harman Hernández, por estar con nosotros en esta preciosa tarde. Sergio Alonso, también Dios le bendiga. Antolino Alberto, líder del Ministerio de Damas, de Caballeros, quiero decir, de la iglesia de Brooklyn 2, está con nosotros. Alexander Vicente, Dios le bendiga grandemente. Evo Gustavo, hermano Jacinto, Dios le bendiga de una manera muy, pero muy especial. María Elena Green, nuestra hermana querida, Dios le bendiga allá en la República Dominicana, viéndonos con Edison Emanuel Miliano. Dios le bendiga a ustedes. Nuestra hermana Cassandra Cecil Lideman, Dios le bendiga. Hermana Claudia García de Queens, que Dios bendiga. Nuestra hermana Rita García, la misionera Rita, y ese trabajo fenomenal que está realizando al junto de todo ese equipo de mujeres. Dios bendiga a nuestra hermana Rita. Rafael Genao, que Dios lo proteja, y de verdad, hermano Rafael, estamos necesitando esa protección. Nicole Ruiz, Dios le bendiga. Leticia Capois, la licenciada Leticia Capois desde la República Dominicana, la maestra allá en Samaná. Saludos a usted, al junto de su familia. Rafael, Nelly Roque, allá en Lakeland, Florida, que Dios le bendiga. Hermanos y amigos, a todos, espero que mi Dios le prospere, le bendiga de una forma muy, pero muy poderosa. Hermana Ana Hernández, gracias, hermana Ana, por sus palabras. Nos llenan de alegría, de gozo, el poder saber de ustedes. Como antes hemos dicho, hermano, tenemos estos dos temas o tres. Hay tres temas que están sobre el tapete que quisiera, antes de irme, que usted me escribiera, a ver cuál es de su interés. Uno podría ser violencia intrafamiliar, o sea, violencia doméstica en medio de esta pandemia. Dos, pudiera ser hablar sobre la gran ramera de Apocalipsis 17. Y tres, pudiera ser los efectos, los trastornos emocionales como resultado de esta pandemia. Por favor, escríbame y dígame cuál es el tema que a usted le gustaría saber. Después que terminemos acá, este video queda grabado para que luego usted tenga la amabilidad y pueda continuar viéndolo. Paz y bendiciones y hasta el día martes a las 8 de la noche.